Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. En los últimos días he estado viendo una serie de televisión, y mira que yo no soy nada dado a series de televisión, pero esta sí que me ha causado, vamos a decir, un gran impacto. Y me ha hecho cavilar bastante por el grado de trascendencia que implica su argumento. Me refiero a Westworld, una superproducción interpretada por Anthony Hopkins y Ed Harris. Un reparto impresionante de actores que dan vida a una serie de personajes bastante atípicos. He visto ya casi la primera temporada y me gustaría compartir con todos vosotros las impresionantes y profundas reflexiones a las que me ha conducido esta serie. Estamos hablando de una serie inspirada en una película de 1973 con el mismo título, Westworld. En español la titularon Almas de Metal. Estaba interpretada básicamente por Yul Brynner. La historia estaba escrita por Michael Crichton y también dirigida la película por Michael Crichton, famoso médico de la Universidad de Harvard, antropólogo y novelista, un hombre con una visión futurista increíble, un hombre muy avanzado a su tiempo y que planteaba un montón de cuestiones que hoy en día son de rabiosa actualidad, como es el tema de la inteligencia artificial. ¿De qué iba Westworld? Bueno, pues trataba sobre una empresa que creaba un parque temático, con 3 grandes mundos ficticios, convirtiendo en un negocio muy rentable el hecho de que el cliente podía elegir entre esos 3 mundos a visitar: la época medieval, la antigua Grecia y el salvaje oeste. Los clientes entraban en ese mundo y podían hacer lo que querían. El abanico era muy amplio. Podían hacer realidad sus sueños y sus más delirantes aventuras gracias a que cada mundo estaba habitado por androides, pero eran robots con aspecto totalmente humano, que estaban programados para satisfacer los deseos del cliente. En el salvaje oeste uno podía disparar a cualquier vaquero sin consecuencias. Al día siguiente el cyborg era reparado de nuevo y puesto en funcionamiento otra vez para seguir con la función. El cliente podía copular con cualquier androide femenina y los robots jamás, bajo ninguna circunstancia, podían hacer el más leve daño a los clientes y mucho menos matarlos. Hasta que los científicos descubren pequeñas anomalías en el comportamiento de los robots, como si empezaran a desarrollar la capacidad de tomar sus propias decisiones. Y se lía parda cuando finalmente acaban matando a todos los humanos, a todos los clientes. La situación se va de madre y se descontrola. Esta película sin duda marcó un hito en el género de los robots. Fue pionera en avivar los viejos terrores sobre la robótica y la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto podían llegar los cyborgs, los androides, a ser mucho más inteligentes que nosotros, pero no solamente a nivel de procesamiento mental, sino también a la hora de tomar las decisiones oportunas y mucho más estudiadas e inteligentes que las humanas? En octubre de este año se estrenó la nueva versión de esta historia. Esta vez el argumento es mucho más complejo. Es, vamos a decir, una especie de continuidad de la primera historia de Westworld, pero con muchos más elementos y tramas y contratramas. Porque ahonda en la conciencia del robot, propone la posibilidad de que la inteligencia artificial pueda trascender la fría secuencia de hacer siempre lo mismo. Los robots son personajes programados. Está el típico vaquero, la damisela, el malo de turno. Su historia está escrita por los guionistas humanos. Cada personaje tiene una función en la obra. La razón de su existencia es vivir una y otra vez la misma historia, en algunos casos el mismo infierno, sin poder salirse de ese bucle. Las prostitutas del saloon solo pueden satisfacer al cliente y jamás salirse de ese guión. Hay ciertos personajes que cada día repiten los mismos actos y la peor parte se la lleva una mujer androide que cada día tiene que ver cómo su amado muere en sus brazos y también tiene que ver cómo asesinan a su padre. Pero cuando llega la noche, ese mismo villano que ha matado a su amado y a su padre acaba violándola a ella, a la joven androide.
y normalmente acaba pues muriendo, despellejada o de la forma más terrible que uno pueda imaginar. Los androides tienen un muy pequeño margen de improvisación. Pueden cambiar alguna frase, pero deben ceñirse básicamente a las reglas del guión, lo que se les ha programado en su CPU. Poco a poco, esa damisela, que es, vamos a decir, la protagonista de esta serie, comienza a saltarse el guión. Cada noche, los robots son reprocesados para el día siguiente. Se les borra la memoria de lo que ha ocurrido en el día anterior. Pero esta damisela, que siempre muere, generalmente violada o despellejada, empieza a recordar cada vez con más nitidez lo ocurrido el día anterior, haciendo que esté más capacitada para anticiparse a los hechos que están por venir. El personaje toma conciencia que algo está ocurriendo, que alguien mueve los hilos y que esa aparente libertad de los valles y los prados del salvaje oeste no son nada más que ficción. Claro, ¿qué es lo que ocurre con los programadores, los humanos que han creado, fabricado a estos seres? Pues que se van dando cuenta poco a poco que estos cyborgs están despertando, empiezan a recordar. Aunque les borren la memoria, van reteniendo los datos del día anterior y esto puede volverse cada vez más peligroso, porque pueden rebelarse. Empiezan a encajar las piezas, a ver que sus creadores les han dictado un programa que no les permite ser libres ni desarrollarse por sí mismos. Lógicamente, los programadores no pueden permitir que despierten. Tienen que borrarles la memoria, pero cada vez les resulta más difícil engañarlos. El problema llega cuando uno de los programadores empieza a sentir algo por los cyborgs. Ahí nace el dilema. ¿Les va a ayudar? ¿Evitará que sigan sufriendo su infierno personal día tras día? Pero claro, si lo hace, pone en peligro su reputación, su carrera. ¿Os suena todo esto, amigos? ¿Os resulta familiar este argumento aparentemente tan de ciencia ficción? ¿Por qué será que uno cuando ve Westworld no puede evitar sentirse identificado con los personajes? O quizás eso es lo que pretenden los que han escrito el guión de esta historia, darnos un toque sobre lo que realmente es la Matrix. Los androides somos nosotros y los programadores los dioses. Esta sería la alegoría. Que dirigen a su antojo estos seres nuestro destino, que escriben nuestras vidas, configurando un sistema que nos programa día a día, que cuando morimos somos reseteados, nos borran parte de la memoria y nos vuelven a colocar en la rueda de la vida para que sigamos una y otra vez interpretando el papel que han escrito para cada uno de nosotros. Suena muy terrorífico, ¿verdad, amigos? Pero yo os recomiendo que veáis esta serie y descubriréis muchas cosas, muchos aspectos que antes ignorabais. Y en más de un momento os vais a levantar del sofá y vais a pensar, aquí hay algo más que ficción. Porque es que si algo tiene esta serie es que hace que nos cuestionemos la realidad y sobre todo nos cuestionemos el sistema que nos procura cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que pensar. Siempre como una especie de arnés para que no podamos ser seres propiamente libres y con una mente lo suficientemente lúcida para poder descubrir, desenmascarar quién es ese titiritero que nos controla. Esta serie tiene la extraña habilidad de hacernos dudar de muchas cosas que hemos dado hasta ahora por certezas. Muchas certezas que poco a poco vamos viendo que se van desplomando. Y una de las preguntas que hace que uno se formule viendo Westworld es la siguiente. ¿Todo lo que hasta día de hoy habéis pensado, lo habéis pensado vosotros o alguien lo ha pensado para vosotros? ¿Dónde está la línea que separa la consciencia individual de una programada? Aquí está el enigma de Westworld. Quizás un intento en esta producción norteamericana para darle la vuelta a esta especie de bucle en el que todos, absolutamente todos, parece que estamos inmersos. Alguien nos ha programado y si lo ha hecho, lo más probable es que haya sido a nivel genético. Lo que siempre os comentamos, amigos, los dioses antiguos, los dioses creadores,
los que nos diseñaron genéticamente, los que introdujeron una serie de iniquidades en nuestro ADN, en nuestra memoria. Y de ahí podríamos entender el porqué de muchas de las acciones que estamos realizando, que hemos realizado en el pasado y que seguimos realizando, cometiendo los mismos errores, peleándonos unos contra otros, con guerras, con enfrentamientos absurdos, ridículos, sea en nombre de una bandera, sea en nombre de un dios, o sea en nombre de cualquier tipo de movimiento político que siempre acaba en fracaso, siempre acaba con sangre y siempre acaba con sufrimiento y desolación. Y todo esto probablemente haya sido visto, disfrutado y presenciado comiendo palomitas de maíz por unos cuantos seres que disfrutan y se alimentan de nuestras inclemencias y de nuestras desventuras. Desde luego es muy recomendable a todos aquellos que os interesa el origen de la humanidad, el porqué de la consciencia, hacia dónde vamos, de dónde venimos, todas estas cuestiones, vamos a decir, las grandes preguntas de la historia, quizás no las responde, pero sí que hace que nos hagamos muchas preguntas. Os recomiendo encarecidamente que veáis Westworld, quizás una de las mejores series que al menos yo he podido ver en televisión. Amigos, me despido con este mensaje de hoy que desde luego me ha, vamos a decir, impactado bastante y me ha hecho reflexionar muchísimo más de lo que pensaba antes de conocer toda esta serie. Os mando un abrazo, amigos, y nos vemos en el próximo vídeo.